Buenos días a todos. Disculpen por ese inicio. La presentación del día de hoy es acerca de Procura para la gestión dentro de BIM, que es una guía sobre los requerimientos de intercambio de información, específicamente para el flujo de trabajo de educación. Les aviso por si acaso están en el webinario equivocado. Este es el momento de irse. Si no, bienvenidos todos. Hoy vamos a cubrir un área sumamente importante para la ARCC. Básicamente, vamos a darles una introducción primero. El documento de requerimiento de información es un documento contractual de volumen en las diferentes licitaciones que ya se ha hecho. Este curso cubre salud, educación y soluciones integrales. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a cubrir parte de los elementos más importantes de EIR para ustedes. No vamos a entrar mucho en detalle, pero suficiente para que tengan referencia para saber entrar, ver los documentos que están disponibles en PortArc. Y esta diapositiva aquí les muestra algunas de las áreas principales que vamos a cubrir con estas referencias de números de secciones dentro de los documentos también. Vamos entonces a ver esto hoy. Recuerden que EIR es intercambio de información, requisitos de intercambio de información. Al final vamos a tener las preguntas y podemos para ello utilizar la función del chat. Para presentarnos, yo soy Andy Kerbel, soy asociado con Arup, que está en una oficina basada en Londres. Yo he estado trabajando con la autoridad ya por más de 10 años ahora y he trabajado en muchas estructuras, en muchos proyectos de infraestructura, básicamente enfocados en la gestión de información a lo largo de grandes proyectos de infraestructura, incluyendo grandes obras civiles, como los trenes y los trenes de alta velocidad en el Reino Unido, pero también he trabajado de manera internacional. He estado en Singapur, Bangladesh, haciendo gestión estratégica. Mi experiencia realmente es cómo asegurar el flujo de información a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Y les voy a pasar a mi colega Tristan, que se va a presentar a sí mismo. Hola a todos, soy Kristen Oakley y yo trabajo en el departamento de construcciones de Building. Como líder de equipo también he trabajado con grandes proyectos de infraestructura. Pero básicamente trabajo con información en BIM, información de construcción en BIM. Vamos a comenzar entonces a explicar por qué tenemos este documento aquí y por qué los distribuimos. Básicamente, EIR proviene de los estándares internacionales de información. El ISO 19650, que se generó en el 2018, la tercera parte salió en el 2020. Ya tenemos 5 más que han sido emitidos desde entonces, pero básicamente esto cubre lo que es importante con respecto a gestión de información dentro de los proyectos. Esto cubre el proceso y los diferentes roles y responsabilidades y también los documentos clave que son parte de la EIR. En esto hemos basado este curso. También verán que hay algunos estándares del Reino Unido también. La parte 4. Son una serie de documentos acá que vale la pena buscar si quieren tener más información, y esto también incluye cosas como los nuevos métodos de medición acerca de costo. Es un código de clasificación del que vamos a mencionar más adelante. Y también el LOD, que es el nivel de detalle. Entonces, ese tipo de estándares realmente es lo que se ha usado para hacer este tipo de flujo de información.
Como le dije, este es un documento clave que realmente proporciona la especificación de requisitos de información. Aquí tienen el link en PortArc si lo quieren leer más detalladamente. Este es un documento contractual que viene del cliente a la cadena de suministro y realmente ayuda a tus líderes de proyecto. Voy a explicar más adelante en qué parte del contexto cabe esto, encaja este documento. Si pensamos en qué estamos construyendo, bueno, en la situación de ustedes, una serie de colegios, escuelas, a lo largo de todo el país. El objetivo acá es cumplir con los requisitos de información de la organización, de los dueños de estas escuelas, bien sea el Ministerio de Educación o cualquier agencia local, para poder gestionar estas escuelas de manera operar, que funcionen y mantenerlas. Y para eso se necesita gran cantidad de información. Entonces, esos son los requisitos de información de la organización. Ahora, están escritos en algo que se llama los requisitos de información de los activos, que es AIR. Son unos documentos que tienen información con respecto a mantenimiento, operación. Todo eso se filtra en los requisitos de proyecto, requisitos de información de proyecto. Y luego acá tenemos, cuando vamos al gasto de capital, del punto de vista de operaciones, aquí es donde realmente estamos haciendo las escuelas. Estos documentos se escriben dentro de los requisitos de intercambio de información. Entonces, este es un documento de contratos se distribuye como parte de las licitaciones y se responde en algo que se llame el plan de ejecución de BIM. BEP. Entonces todo está vinculado realmente. La idea es poner en el contrato lo que necesitan nuestros dueños, los dueños de nuestros activos. No tanto lo que necesitamos nosotros como gestores de proyectos para tener confianza en que estos edificios se van a construir según las especificaciones adecuadas y nosotros vamos a recibir la información que nos va a dar esa confianza. Y lo clave aquí son los roles y las responsabilidades. Como expliqué, el cliente tiene la responsabilidad de generar este requisito de intercambio de información, o EIR, del dueño del activo. Lo clave que es la parte designada, pudiera ser el contratista, pudiera ser el diseño, el diseñador. Son los responsables de hacer el plan de ejecución. También son responsables por coordinar los esfuerzos entre los subconsultores también. La cosa es que todo el mundo tiene que trabajar siguiendo los mismos estándares. Y posiblemente van a tener también un coordinador de BIM en su propio equipo para asegurarse de que esto sea así. Vamos a explicar eso también en mayor detalle. Lo importante aquí es que es la responsabilidad del cliente generar el CIR y asegurarse también de que esto se cumple y ha sido validado a medida que avanza el proyecto. So, as I stated, the EIR, the Exchange Information Requirements, and the AIR, the Asset Information Requirements, are really those key scoping documents provided to the supply chain. Now, the initial response we had from the Son los documentos clave. Ahora, a veces todo esto sucede antes de que se gane una licitación, antes del plan de ejecución. En este programa esto se ha dado como una serie de preguntas dentro de la licitación, quienes le hemos preguntado cuál es su enfoque para construir y ellos han respondido que ellos
son evaluados en base a eso. Esto es alguna manera de plan de ejecución antes de que ganen la licitación. Se les preguntó cuál era su enfoque. Entonces, básicamente, recuerden que los documentos más importantes aquí son el EIR y el AIR. Luego, para el plan de ejecución, efectivamente, es por la parte designada, se establecen los estándares, los métodos y los procedimientos para el equipo. Y eso nos va a dar la confianza de que ellos realmente van a cumplir con los requisitos y van a entregar la información con los estándares correctos y con los formatos correctos. Vamos a ver más razones por las cuales estamos viendo estos requerimientos de información de activos. Esta es la primera parte de todo. Tenemos que comprender siquiera por qué estamos usando BIM en realidad, o este enfoque en sí. Lo primero en el EIR es realmente una explicación de para qué lo vamos a usar. Las razones principales normalmente, que están en la siguiente diapositiva, se enfocan realmente en proporcionar el aseguramiento de que esto va a ser un diseño coordinado, que va a cumplir con los presupuestos y que se va a hacer a tiempo. Estos son algunos de los elementos claves sobre los cuales nos vamos a enfocar como clientes, y eso realmente está explicado en estas primeras secciones del EIR. Es importante comprender también qué podemos obtener de esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa información? Porque, claro, has explicado por qué quieres la información y es bueno poder comprender entonces para qué la vamos a usar. La información pudiera utilizarse para estudios de factibilidad temprano si el proyecto comienza en una etapa de planificación, solo para obtener confianza de que este edificio primero puede construirse según las condiciones del suelo o según otro tipo de estudios que se hagan, eventos sísmicos, en fin. Quizás esta información quizás se requiera para obtener permisos de construcción de las autoridades locales, pero la información también es importante que se entreguen cada vez que se termina cada etapa, porque cada etapa va a tener cierta cantidad de información que te va a dar la confianza de que efectivamente puedes pasar a la siguiente fase. Cuando recibes la información, recibes confianza de que efectivamente el diseño se está logrando y está alineado con tus requisitos, y básicamente y que puedes obtener, meter el número adecuado de personas dentro del colegio, de que cumple con tus modelos estándares, de que cumple con los estándares de diseño de educación. Entonces, vas a estar siempre solicitando una cierta cantidad de información que te va a dar la confianza y la seguridad de que puedes continuar. También, por supuesto, tenemos el rol de aseguramiento de la calidad en UKDP. Queremos estar seguros de que estamos asegurando de que el modelo se pueda ver, el diseño se pueda ver en el modelo, y también, por supuesto, esto nos va a dar un nivel de certeza con respecto a costos y, por supuesto, de que están utilizando los materiales adecuados. Cuando recibas esa información en la forma del modelo o en la forma de una lista de los diferentes activos o materiales, puedes comenzar a determinar los costos. Y las indicaciones tempranas de costo pueden venir entonces de los métodos de medición que mencioné antes. Pueden utilizar la lista de cantidades para comenzar a estimar un poco los costos. Por supuesto, eso dependerá de cada ubicación también por los costos de trasladar el material, pero como hablamos desde el principio, algo importante es que estas instalaciones ojalá duren por muchos, muchos años, y para mantenerlas en buenas condiciones necesitan mantenimiento y ser mejoradas en un futuro también. Por ende, se necesita que tengamos información de estas instalaciones, como si va a haber una planta, o
pocos, y si quieres mejorar el edificio, entonces también tienes que tener toda la información de esa edificación para dársela a los siguientes diseñadores que vayan a hacer eso. Entonces, es importante recibir esa información para el mantenimiento de operaciones también, incluso para demolición también al final de su ciclo de vida. Estas son las razones por las cuales solicitamos esta información, para tener certeza, un diseño de buena garantía, que tenemos los costos y que se puede mantener la instalación después. Para eso pedimos esta información a través de este documento. Este es un diagrama de los estándares ISO, de las normas ISO. Como les dije, tenemos el AIR, que son los requisitos de información de activos. Eso especifica el modelo de información del activo. Como dijimos anteriormente, los requisitos de intercambio de información es un documento contractual que explica eso y con ello esperamos que vamos a recibir el modelo de información del proyecto como resultado de este intercambio de información, y esto va a afectar, va a ser parte del modelo de información de activos. Esto es simplemente para ayudar al equipo a que comprenda, por supuesto, eso se hace de una manera estandarizada. Si se hace diferente en cada escuela, entonces no vas a poder juntarlas todas. Cuando hablo de un modelo, hablo de una base de datos de activos. Hablamos entonces de la información del proyecto o de todos estos elementos juntos. Básicamente, el modelo de información del proyecto va a variar, por supuesto, según la vida de los activos. Hay diferentes equipos, por supuesto, de tareas que van a contribuir con esta información. Todo esto tiene que enfocarse en el hecho de que este activo se tiene que poder mantener. Pueden ser cosas en los edificios que son simplemente... La lista se supone que debe enfocarse en estos activos que se pueden mantener. Vamos a ver esto más adelante. Se llama Construction COVID. Vamos a utilizar también un sistema de clasificación que básicamente nos dice cuáles son los objetos individuales que estamos recibiendo, que tienen un código específico. Ese código puede utilizarse para una gran cantidad de cosas. Entonces, pasando a los requerimientos para EIR, esto normalmente toma la forma de una lista. Este diagrama de acá les muestra cómo hay una jerarquía o un desglose de la información que comienza al nivel más alto, que es la instalación. Puede ser un campo, puede que haya pisos, techos. Esto básicamente es una organización de los requisitos de información de los activos. Sé que en educación este documento quizás no tenga esta forma en este momento, pero esto es algo que va a venir. Y la idea es que comprendemos cuáles son los componentes del edificio que son mantenibles. Y entiendo que la autoridad está trabajando con UKDT para determinar los procedimientos de cada una de las instalaciones, porque esto es para hacer un cronograma de mantenimiento, hacer un cronograma de partes. Básicamente se está trabajando para generar proporcionar a estos la vida más larga posible, hacer mantenimiento, y se necesita toda una lista de materiales. Y todo esto va a aparecer en este documento. La siguiente es cómo realmente numeras estos objetos.
porque tienen que llegar con un sistema específico, estandarizado de codificación. Estamos proponiendo se use una estructura como esta, la que ven en pantalla. Esta estructura va a ser coherente en todos los flujos de trabajo y este es el código de institución. Es código único de cada institución, del código del Ministerio de Educación para cada escuela. Y como estas escuelas van a durar más que el programa en sí, es importante tener un código reconocido a nivel nacional. El siguiente es el código de nivel 4 del desglose de la estructura de trabajo, WBS, específico para proyecto. Cada uno va a recibir uno de los números. Y luego la ubicación. No hay que usar todo esto, si no es requerido, puedes usar ZZ. Pero es importante tener el número completo, correcto, de caracteres. La siguiente parte es el identificador del sistema. Sistemas, por ejemplo, como puede ser una unidad de aire acondicionado, una puerta, una ventana. Esto se puede clasificar utilizando este sistema de clasificación conocido como Uniclass. Puedes asignarle el código apropiado y eso nos da algo estandarizando. En otras palabras, lo que estamos haciendo es estamos asignando un código específico a un objeto para hacerlo único. Por supuesto, pueden haber más de uno igual en una sala y por eso necesitamos una estructura de codificación para cualquier activo que vamos a pasarle al cliente para que tengan una base de datos de los activos. La siguiente información que le vamos a dar a nuestra cadena de suministro es qué información tenemos nosotros para darles a ellos. Algunas de las escuelas ya existen, ya están allí. Esta sección del documento les da la información para explicarles qué información tienen que proporcionar. Les vamos a proporcionar para que hagan su trabajo. Eso puede ser planos, puede ser diseños estándares, puede ser simplemente fotografías de la estructura existente, algo que les permite potencialmente licitar o posteriormente hacer planos. Esta es la información que les estamos proporcionando para que ellos puedan hacer su diseño. Por lo general, esto se incluye en los EIR. Puede ser simplemente una oración, una frase que diga que se le va a proporcionar información a través de Aconex. Considerando todo esto, ya el proveedor recibió toda esta información, entonces lo interesante ahora es ver cómo van a responder a eso. Les vamos a pedir estas cosas, queremos recibir esta información, ya les explicamos por qué queremos la información y ahora les voy a dejar con mi colega Tristan que va a explicar los contenidos que deberíamos ver como parte de un plan de ejecución de BIM de la cadena de suministros. Esto es algo que vamos a revisar constantemente para tener siempre confianza de que podemos cumplir con las necesidades de nuestros requerimientos de intercambio de información. Tristan, te lo dejo. Gracias, Andy. Bien, como dijo Andy, este plan de ejecución de BIM va a hablar de los métodos de cómo se van a cumplir los requerimientos de la información a lo largo del proyecto. Y es la responsabilidad del contratista asegurarse de que todo el equipo de entregas cumpla, conozca estos requerimientos y los cumpla. Vamos a hablar entonces de cómo se va a cumplir con esta información y cuáles son los entregables y cómo van a lucir. ¿Me pasa el siguiente, Andy, por favor? Muy bien. Tenemos entonces nuestro plan de ejecución BIM de nuestro contratista. Tenemos el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo va a ser una especie de visión general resumida de qué es el proyecto. Obviamente en este caso puede ser una escuela. Y será una visión general de
qué es la escuela, dónde está, etcétera, etcétera. Y luego deberíamos tener un organigrama que debería mostrar la estructura del equipo de... Disculpen, por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Gracias. Decía que el organigrama debería mostrar la estructura del equipo de entregas y describir algunas de las responsabilidades dentro de la gente del equipo. También debe tener puntos de contacto para poder contactar a cada uno de los miembros de ese equipo de diseño. También vamos a incluir los CVs del equipo de entrega. También vamos a tener la estrategia de entrega de la información. Aquí podemos hablar de los métodos que vamos a utilizar para por el equipo de entrega para cumplir con los requisitos de intercambio de información. Esto puede hablar de cómo vamos a dividir los módulos, puedes hablar de los diferentes métodos de cómo vamos a intercambiar información en los diferentes flujos de trabajo. Debe cubrir objetivos, finalidades del proyecto, requerimientos de la información. Vamos a establecer cuáles son las metas a lo largo del proyecto y el plan de ejecución de BIM va a saltar estos objetivos y posiblemente va a tener un área que te va a decir dónde se van a colocar las respuestas a estos objetivos específicos. Habrá una estrategia de la federación, una estrategia de federación describe cómo el modelo de información, que es un modelo federado, tenemos modelos de diferentes disciplinas, puede que tengas uno estructural, uno de arquitectura, uno de servicios combinados o de paisajismo. Esto va a hablar de cómo estos módulos se dividen y cómo se arman y se federan en un proyecto solo, un solo modelo de proyecto. Vamos a, por supuesto, venir más adelante, pudieran ser diferentes zonas, diferentes áreas, diferentes edificios. Entonces, es importante que logremos comprender bien cómo se entrega esta información. También hay una matriz de responsabilidad que proporciona un desglose de qué equipo de entrega es responsable por qué elementos del modelo, los detalles de estos elementos del modelo y cuándo se van a enviar estos modelos, esos elementos del modelo. Y también habla de hasta qué nivel de información se necesita para esos elementos. Habrá normas, procedimientos y métodos con respecto a cómo el equipo de entrega va a generar flujos de trabajo para enviarnos un modelo coordinado. Digamos, por ejemplo, la coordinación espacial, que está vinculada dentro de la estrategia de federación. Cada disciplina tiene un modelo, cómo se va a compartir ese modelo con el contratista y también cómo esa información se va a coordinar de manera espacial, de forma tal, digamos, que comparten su modelo una vez a la semana. Entonces, ¿en qué día se hace la revisión? Si hay una reunión para discutir de cómo estas acciones para cada uno de estos problemas que surjan y cómo se van a resolver. Y cuándo se va a continuar, posiblemente la siguiente semana, el mismo día. Entonces, dependiendo de cómo sea su flujo de trabajo y dependiendo, por supuesto, de la frecuencia de la coordinación espacial. Eso es lo que buscamos en este documento, que el contratista nos detalle cómo lo va a hacer. También habrá una sección que habla de el software propuesto y cómo este software se va a utilizar para cada una de las disciplinas. Entonces hay gran cantidad de herramientas en software en el mercado realmente, pero tendremos que acordar, por ejemplo, si hablamos de Revit, que es una muy popular, si vamos a usar Revit, se tiene que acordar que todas las disciplinas están utilizando la misma versión de Revit porque se pudieran generar problemas. Si no, quizás entonces se den algunos talleres clave antes de hacer el plan, antes de enviar el plan de ejecución de BIM para comprender realmente qué versión de Revit se va a utilizar, cómo se va a hacer, qué se va a hacer para la detección de problemas en la coordinación espacial. La siguiente, por favor.
Sí, quería simplemente hablar de que se ha enviado una plantilla del plan de ejecución del BIM. Entonces, algunas de estas secciones, por lo menos, se mencionaron en esa plantilla. Entonces, tenemos un documento coherente y pudiéramos tomar esa plantilla realmente. Y si quieren añadir información adicional, eso está bien. Esto es algo que va a evolucionar a lo largo del proyecto. Ya anticipamos recibir muchas ocasiones, posiblemente al principio de cada trabajo, o de cada etapa de trabajo. Thanks, Andy. Yes. So the slide shown in front of you there is a diagram that shows the structure of the roles. Tienen un diagrama que muestra las funciones y responsabilidades de la gestión del proyecto. Como ven en la parte de arriba, tenemos el contratista y luego el equipo de entrega por debajo. Entonces, cada más o menos esto muestra cómo la información llega al cliente. Tienes la parte que designa, tienes todos los equipos de entrega. Tienes que asegurarte que todos los equipos de entrega tengan la información que necesitan, que les has dicho cuáles son los requerimientos de información, luego se lo envías al cliente. Puede ser un gestor de BIM o de información que está entre el cliente y el contratista, que están revisando la información por el cliente, o el cliente quizás tenga a alguien in-house para que gestione la información de BIM. Dentro del plan de ejecución del BIM, también hay una tabla que va a especificar los detalles de contacto para cada uno de los miembros del equipo de entrega. En esta diapositiva vemos al contratista, que hay una imagen ahí que pueden ver, y los equipos el contratista sería A, los equipos de diseño B, y los especialistas C. Y esto te muestra cómo la información fluye al contratista y finalmente hasta el cliente. También hay algo que se llama una matriz RACI, que va a surgir en breve. Habla de las responsabilidades, de la rendición de cuentas, a quién se consulta y la información que surge de esa tarea. Y básicamente esto es una matriz para gestión de la información. Básicamente este es un ejemplo de lo que le llamamos una tabla RACI. Aquí tienen todas las tareas de gestión de información. Luego en la siguiente sección pueden ver lo que está marcado es aquí está en el momento de la ejecución se requiere esa información, quién es responsable por esa tarea y quién es efectivamente a quién se ha consultado durante esa tarea y quién ha sido informado de que la tarea se ha terminado. Entonces, si tomamos el plan de ejecución de BIM, por ejemplo, que es parte de este RACI, esta tabla de RACI, entonces, ¿quién es responsable por autorizar el BEP? Ese sería el contratista. ¿Quién es responsable del plan de ejecución del BEP? Estaría el contratista. ¿A quién se puede consultar durante el proceso de la ejecución del plan del BEP? Ese sería el equipo de construcción, el equipo de entrega, perdón. Entonces, ellos tienen que consultarse durante el proceso y también durante el plan de ejecución de BIM. Y también, ¿quién va a recibir la información una vez que se complete el documento? Sería nosotros, el cliente. La siguiente, por favor, Andy. Bien. Acá vemos el plan de trabajo de 0 a 7, definición estratégica, preparación, es básicamente tu etapa 3, tienes el diseño conceptual, 4, presentación espacial, luego construcción y entrega. Esto básicamente se trata de en qué momento, en qué etapa del proyecto el contratista va a enviar información.
Dentro de los requisitos de información, establecemos qué información necesitamos en cada una de las etapas. El contratista sabe, comprende muy bien qué se requiere en cada una de las etapas. El contratista entonces va a entregar diferente cantidad de información en cada una de las etapas. De 0 a 1, quizás no recibas un modelo, pero vas a comenzar a recibir modelos en las etapas 2, 3, 4, 5, 6. Y en cada una de esas etapas el modelo cada vez va a tener más información. Siguiente, por favor. As we can see here, this is an Como example. podemos ver aquí, este es un ejemplo de lo que llamamos MIDP, que es el plan maestro de entrega de la información. También, por supuesto, va a haber un plan, cada una de las disciplinas dentro del equipo, cada una va a tener su plan maestro de entrega de información. Y esto es para darle al contratista y al cliente qué esperan recibir o que se entregue a través de cada una de las etapas. Entonces, el plan maestro de entrega de información es una versión combinada de cada uno de los TIDP. Entonces, tienes varios planes de información maestros en cada disciplina combinado y todo eso se envía al cliente. Voy a hablar de la información que hay dentro del plan maestro de entrega de información para tener una comprensión de cómo funciona esta tabla. Vamos a comenzar en la parte izquierda. Esto va a determinar qué tipo de información se está enviando. Como pueden ver acá tienen modelo o GIP. Esto puede incluir TLPs, así como información del módulo, planes, incluso a veces especificaciones. La siguiente es el número del proyecto, que va a estar establecido en la estrategia para darle nombre al documento. Todos siempre habrá una estrategia. Luego tienen el originador, que es quién es el autor de la información que se ha emitido. Luego tenéis volumen y área. ¿Qué área? Ahora, quizá esto no tenga volúmenes o áreas específicas, quizás sea una que sea igual para toda la información que se envía, pero vas a tener múltiples zonas. Luego tienes nivel. Esto te dice a qué nivel está la información. Por ejemplo, si tomamos un plan de arreglos generales, puedes ver claramente aquí que tienes uno a nivel 1 o 0, que puede ser el piso 1 o B, sótano. Todo esto va a estar descrito en el IR y entonces hay una forma coherente que estamos siguiendo para darle nombre a cada uno de los elementos. El tipo, se habla de qué tipo de información es. Puedes ver que DR sería planos y M de modelo. Puedes tienes disciplina, tienes S para estructura y todo el número de secuencia, que es un número de documento de 6 dígitos. Puede ser que esto se divida mucho más entre disciplinas, pero dependerá de cada documento. Y luego tienes un número completo del documento completo, el número del documento completo. Sí, dime, Andy. Solo quería decir lo importante que debemos ver acá es que este código, aunque luce similar al código que yo describí anteriormente, esto es para el archivo del modelo o de planos, no es el objeto individual, no es igual, ese es el activo. Esto, sin embargo, solamente es una estructura de codificación de las carpetas que contienen la información. Buena aclaración, Andy. Sí. Lo otro que es chévere de esto es que una vez que comienzas a ya saber cómo manejarlo, es que es
comienzas a comprender fácilmente qué se contiene en estas tablas sin tener que abrir los documentos ya comienzas a entender bien, ya sabes qué disciplina es, qué tipo de información incluye, quién está enviando esta información. Entonces realmente es una buena forma de comprender la información. Andy, ¿me pasa al siguiente, por favor? Bien. Aquí tenemos dos imágenes. Discúlpeme que esté en inglés. Voy a tratar de ir por ellas. Al lado izquierdo tenemos lo que se llama códigos de estado, para que el equipo de entrega pueda coordinar antes de que se haga una entrega, en las diseños de entrega que hablamos anteriormente. Puede ser que necesitamos emitir información para coordinación, por ejemplo. Entonces, eso puede tener un código de estado S0, con lo cual es importante que cada información que enviamos al contratista o al cliente tenga un código de estado. Por ejemplo, vamos a tomar los modelos en 3D. Si emitimos como parte o ustedes como parte del equipo del contratista envían un modelo de trabajo en progreso, simplemente para coordinación espacial o para sus reuniones o simplemente porque van a colaborar con otras disciplinas y le están enviando el modelo para que la gente pueda asegurarse de que haya un elevador, de que haya una puerta en el elevador y que están coordinando las estructuras dentro de los diseños de cada quien. Pero es un trabajo en progreso. Entonces es importante que tengamos esa información dentro de este contenedor. Discúlpeme, quiero hacer una aclaración. El S0 es cuando el equipo individual que es dueño de ese modelo está trabajando en esto, pero cuando lo distribuyen, tienen derechos de editar para poder trabajar cuando ese folder está allí. Cuando se distribuye o se envía a otro equipo, por lo general se envía con solamente derechos de lectura. No lo pueden editar. Solamente para aclararlo, es un trabajo en progreso. En proceso significa que las personas van a enviar estos documentos solo para lectura. Gracias, Andy. Sí, también hay un área, por supuesto, para compartir esta información antes de hacer las entregas. Sí, es sumamente importante que tengamos estos códigos de estado. Y una vez que el contratista comienza a emitir información, entonces eso quizás pase a un código de S3, S2 o S4, que es cuando ya está listo para la etapa de aprobación. Y este es el protocolo para otorgar el nombre. Perdón, un punto acá con respecto a los códigos de estado. Sí, por ejemplo, hicimos un modelo que no tenía un código de estado, potencialmente pudiera utilizarse para, por ejemplo, digamos que recibieron el modelo cuando comenzó la construcción. Si tenía ese código de estado de S0, queda claro que esa información no debe utilizarse para la construcción. Es sumamente importante que se utilicen estos códigos de estado. Voy a saltar a la estructura para otorgar nombres los archivos. Esta convención está delineada, por supuesto, en los requerimientos de información del proyecto y como les dije aquí son bastante similares a los que describimos en el plan maestro de entrega de la información. Es clave tener esta nomenclatura para otorgar nombres a lo largo de todo el proyecto. Esta es la estrategia de federación. Esto va a tener un modelo para cada una de las disciplinas dentro del equipo de entrega. Esto puede dividirse incluso mucho más. Vamos a llamarla la parte mecánica o electromecánica. Quizás eso significa que tienen que dividirse mucho más. Como ven aquí, está dividida en disciplinas separadas.
Esto quizás tenga que separarse, dividirse aún más según el tamaño de los archivos. Si tenemos tamaños, archivos que son muy grandes, son difíciles de usar, en especial al final de estas etapas clave, cuando el contratista va a tener que comenzar a emitir el módulo de proyección de información, que es una combinación de cada uno de estos módulos de disciplinas. Así que realmente son muy grandes. Hay que comenzar a pensar cuán grandes tienen que ser estos módulos y es bueno tener algo en el EIR para que establezca cuál puede ser el tope. También esto se puede dividir en diferentes zonas o diferentes edificios. Si tiene varios edificios, edificaciones en un solo lugar. Es importante que el contratista especifique cómo ve que esta información pueda ser federada. Otra parte importante de esto de tener un modelo federado es que cada uno de estos modelos de disciplina comparten una coordinación. Entonces tienes un modelo que está en la ubicación adecuada, que está geolocalizada en Perú en alguna parte, y puedes tener un modelo que esté potencialmente en Nueva York. Pero es importante que este modelo esté coordinado y compartido a lo largo de todo el equipo. Una buena práctica es tener un archivo del sitio que simplemente coordina las entregas a lo largo de todo el equipo de entrega, para asegurarnos de que todos estamos utilizando el mismo sistema de coordenadas. Creo que ustedes han visto varios de estos iconos ya anteriormente. Tenemos la autoría, una herramienta de autoría, Revit, es un producto. Luego tenemos la imagen de Teclar, que es la paquete de conexiones que utilizamos para las edificaciones. Tenemos herramientas de coordinación. Tenemos este producto, Nevis y Solabri, ambos para coordinación espacial. Y luego tienes intercambio de información y luego tienes BCF. Ahora BCF se utiliza para la coordinación espacial. Entonces, este archivo puede entregarse a partir de una de las herramientas de coordinación que pueden encontrarse en algún add-on como Revisto y que te va a permitir hacerle seguimiento a los cambios en tus herramientas de autoría. Y también tienes IBC, que es una clase de cimientos de información. Esto se puede exportar de su herramienta de autoría. Lo bonito es que esta clase puede abrirse y hay una completa compatibilidad a lo largo de todo el tablero realmente. Luego IFC es una buena forma de compartir información. También tienes Issue Tracking. Issue Tracking quizá habla de coordinación espacial o temas de coordinación espacial o quizás hable de áreas que están utilizando el equipo de entrega para tomar ciertas herramientas de coordinación, como que si una puerta que se abre tiene que moverse, cosas así son importantes a las que tiene que hacerle seguimiento y hay diferentes tipos de programas para ello. El Revisto es uno de ellos. Tenemos también la estrategia de frecuencia y flujos de trabajos. Está hablando de cómo la coordinación espacial, cómo funciona la coordinación espacial en uno de los proyectos que hicimos acá en Londres. Y nuevamente creo que hablé de él un poquito más temprano, de cómo el equipo de entrega comparte información, cómo se revisa, cómo se reporta al equipo de entrega y luego cómo se arreglan cada uno de esos problemas.
Luego hablar de cada una de las etapas clave. Luego, por supuesto, la frecuencia con la que se da esto. Quizás si estás hablando de la etapa de diseño, muy posiblemente esto lo hagas una vez a la semana. Es una buena práctica. También tienes el desgloso del contenedor, como puedes ver abajo. En la esquina se ha identificado ya con diferentes colores para que entonces significa que tienes diferentes disciplinas que trabajan en el mismo contenedor. Y habla un poco de la estrategia de la federación, de cómo cada uno de estos modelos o disciplinas se dividen. Lo que queremos realmente es tener un nivel de confianza con el contratista de cómo se coordinan los diseños. Y es importante ver y saber cómo ellos planean hacerlo. La razón es que para cuando lleguemos a la construcción ya habremos minimizado cualquier costo adicional o demora que se pueda presentar en el proyecto. Y por ende es importante que se dé esta coordinación espacial con cuánta frecuencia se está dando y asegurarnos de que haya un modelo que pueda otorgar soluciones en estas etapas tempranas. Siguiente, por favor, Andy. Bien, aquí tenemos formatos de intercambio de información. Hay varias plataformas de software, hemos hablado de eso anteriormente, entonces vámonos a la imagen del lado izquierdo. Pido disculpas nuevamente porque está en inglés. Tenemos modelos en 3D. Ese es un buen ejemplo. Tenemos que comprender cuál es el formato para intercambio que vamos a utilizar y ese sería RBT. Nuevamente, algo importante es saber qué versión se está utilizando. Esto es importante para que todas las personas del equipo de entrega utilicen la misma versión, porque se pueden generar problemas si, por ejemplo, alguien del equipo no tiene esta versión específica. Y eso tiene que aclararse desde el principio. IFC es una buena recomendación para intercambiar información. Puede ser que haya también archivos de Nevis para coordinación espacial. Dependerá, por supuesto, de cómo el contratista va a generar los entregables. Tiene modelos civils aquí. Pueden estar en AutoCAD. Pues tenemos modelos de Rhinos. Todo depende de lo que esté utilizando el equipo de entrega. Again, just talking about what versions of. Nuevamente esto habla de qué versión del software estamos utilizando, solamente para asegúrense por favor de que todos sabemos qué estamos usando. Aquí está la detección de problemas. Un punto que quiero hacer, que yo creo que ya todos están familiarizados con la herramienta de Revisto. Una de las formas que vamos a poder ver los modelos dentro de Revisto es el hecho de que ustedes están importando el IFC a Revisto, están haciendo sus revisiones, están comentando y haciéndole seguimiento a esos temas y están informando estos temas a la cadena de suministro. Entonces, realmente la cadena de suministro hay que saber qué tecnología están utilizando en esa cadena de suministro. Pero lo clave es que lo recibamos en un formato que podemos utilizar para revisarlo. Ahora, ellos pueden decidir utilizar un software completamente diferente, pero tiene que poder ser exportado en un formato que podamos leer y ojalá ellos logren explicar esto en su propio plan. La idea es que como cliente no podemos siempre controlar, nos encantaría controlarlo, pero no, el proveedor quizá utilice un software diferente, otro formato. Eso está bien, ellos pueden hacer eso, pero tienen que tener la capacidad de hacer los entregables en un formato
que siempre sea el mismo en todos los paquetes y en todos los proyectos para nosotros poderlos utilizar en una sola herramienta, tanto la autoridad como la KDP. Gracias, Andy. Buen punto. Okay, so here we're going to Bien, aquí vamos a hablar del nivel de necesidad de información. Creo que esto lo hemos hablado. Creo que al principio lo mencionamos. Hablamos de querer diferentes niveles de información en diferentes etapas del proyecto. Incluye los modelos 3D. Para no hacer más diseño del esperado al principio, tenemos los requerimientos de intercambio de información, los diferentes tipos de modelamiento y en cuándo esperamos en cada una de las etapas. Pueden ver las imágenes al medio ahí. Tienes LOD, 100, 200, 300, 400. LOD es nivel de detalle. Como pueden ver, esta es una columna de estructura que tiene una base que los sostiene. Entonces, con eso delineamos lo que se espera en cada etapa clave de diseño y cuáles esperamos que sean el nivel de detalle. Por ejemplo, el LOD puede ser 100, simplemente se habla del volumen en el espacio que va a ocupar esto, el volumen espacial en sí. Entonces, en el LOD 200 ya queremos ver en qué parte del modelo va a estar. A medida que van desarrollando, tenemos el LOD 300, en donde ya comenzamos a ver más su forma, y luego el LOD 350, ya vamos a ver la base sobre la cual vamos a colocar este elemento, y el LOD 400, y más adelante comienza a ver cada tornillo, tuerca que deba colocarse con este elemento. Entonces, según la etapa de construcción, vamos a pasar ya en la etapa 4 vamos a modelar hasta LOD 400 solamente. Como cliente, al final de tu proyecto, quieres un modelo como está construido. Entonces, aquí comienzas a ver todos los mini detalles. Se desarrolla pues toda la información. Por lo general, le damos nuestros modelos desde la etapa de diseño hasta el contratista a partir de LOD 350, y luego el contratista desarrolla el modelo para incorporar la información adicional. And you can see there on the right-hand side, you've got Lo pueden ver a la derecha. Tenemos en qué etapa requerimos cada uno de estos tipos de información LOD o a nivel de detalle. Siguiente, por favor, Andy. Aquí tenemos una matriz de responsabilidad. Nuevamente, aquí tenemos el LOD y LOIN. Ambos estarán son definidos por nosotros, el cliente, y en qué etapa. También tenemos información de los activos. Aquí tenemos esta columna. Dentro de la matriz tenemos un requerimiento de código, cuál es el código de clasificación para un elemento específico. Entonces, a la izquierda tienes el entregable. Aquí tienes el código para cada uno de estos sistemas estructurales. Por ejemplo, los cimientos. Pasa por cada uno de los elementos del modelo, si quieren, y te va a dar un sistema de codificación de clasificación para cada, y cuáles son, dependiendo de los requerimientos de LOD o LOIN. Te dice básicamente quién está diseñando qué, cuándo lo van a enviar, en qué etapa se está enviando esto y a qué nivel de detalle, que es el LOD. Aquí, en esta etapa, vas a poder comprender exactamente qué recibes como cliente. Un punto importante aquí es que este es el momento en donde potencialmente podemos hacer algo con alto nivel de detalle en etapas tempranas. La diapositiva anterior te lo mostraba de una manera general.
¿no? Por ejemplo, el 300. Pero quizás haya un aspecto del proyecto en el que ya quieres tener cierto nivel de certeza. Entonces, entre tú y el contratista acuerdan tener un mayor nivel de detalle para poder tener más confianza y más tranquilidad en este nivel en particular, ¿no? Antes de la construcción. Entonces, esta tabla, esta matriz te da la oportunidad de tener un poquito más de rigor, tener más detalle en comparación a la parte más generalizada que se hace en la etapa 350. Quizás decida que en ese momento vamos a entregarla mejor, no hay que diseñarla, la podemos mantener en 300, pero tenemos un código de producto, por ejemplo. Pero a veces lo puedes hacer para ahorrar costos o tienes para tener una buena certeza al respecto a algo y haces menos o más diseño. Entonces, esta matriz de responsabilidades es una tabla clave para poder delinear el nivel de detalle al que vas a llegar en tu proyecto específico. Gracias, Andy. Bien, ahora vamos a hablar del entorno común de datos. Hemos hablado un poco de eso, pero bueno, vamos a hablar en más detalle. Solo para aclarar, este entorno común de datos se basa en estándares internacionales y la idea es que en lugar, digamos, de que todas las diferentes partes del equipo, el cliente, el arquitecto, el ingeniero, todos los demás, todos comparten información entre ellos y a veces se pierde. La idea es que haya un lugar central que se llama entorno común de datos, o CDE. Quizás hay algunas áreas ahí que son de solo lectura, pero el área compartida, todo el equipo tiene acceso al área compartida. Entonces, todo está en un lugar central. Anticipamos dentro del proyecto que la cadena de suministro va a establecer su entorno común de datos para sí mismos, para sus equipos y para sus consultores. A veces, según la situación, el cliente establece eso con antelación, pero en este proyecto no lo hemos hecho. Estamos recibiendo toda la información vía Aconex. Entonces, de alguna forma, Aconex es como la parte del cliente del entorno común de datos. Todo se recibe y se envía a través de Aconex. Por ende, por ahí es donde llegan todos los entregables y todas las respuestas salen. Por lo general, el contratista va a almacenar esta información en ese entorno común de datos disponible a su equipo. Pensamos verlo como parte del plan de ejecución. Queremos describir cómo se va a configurar esto. Va a ser otra estructura, va a ser un entorno en la nube. Quizás sea una estructura, un archivo nada más, no hay nada malo con un archivo. Pero hay herramientas como BIM 360, que a nivel de proyecto es el equivalente. Entonces, anticipamos que la cadena de suministro establezca o configure algo por el estilo. Es lo que esperamos. Tenemos mayor detalle, pero sabremos más ya en el plan de ejecución. Dentro de este entorno común de datos, hablamos de cómo pueden haber diferentes áreas. Entonces, para entregar la convención de nombres de archivo que acabo de describir tiene que estar, por supuesto, incluido dentro del entorno común de datos. Básicamente tiene que haber archivos y cuando llegue un archivo va a recibir automáticamente su código. Anticipamos también que, vamos a ver, el hecho de que tengan un área de trabajo en proceso será solamente de lectura. Para el equipo específico tenemos un área donde se comparte, un área pública, que será básicamente un registro de lo que se ha publicado antes de que entre a Aconex. Versiones anteriores y las nuevas versiones vienen, entonces debería entrar, si entra una versión nueva, en la versión vieja tiene que entrar a un área de archivo. Anticipamos dentro del entorno común de datos vamos a tener metadata. Esta metadata incluye el código de estado. Entonces, de cada archivo. Imagínense un archivo de Windows donde normalmente no tienes otra información, solamente el número del archivo, el nombre del archivo. Básicamente, en el entorno común de datos vas a tener campos con información adicional
de lo que anticipamos será el código de estado, que sea de revisión, pero también potencialmente vas a tener el código de seguridad que se muestra acá. Algunas veces la información que se envía es clasificada, entonces quizás reciba un estado de seguridad y solo ciertos miembros del equipo van a tener acceso a él y debería estar ahí para propósitos de restringir esta información a otros, y todo esto puede configurarse dentro de este entorno común de datos. Esperamos que todo esto se explique nuevamente en el plan de ejecución de BIM, de cómo establecer este entorno común de datos, cómo implementar la convención de nomenclatura para los archivos, el hecho de que vamos a utilizar metadatas y de cómo se van a manejar las versiones. Hay muchísimas cosas que se pueden almacenar acá. Con respecto a este entorno común de datos, anticipamos también que esté aquí también la frecuencia en la que se va a compartir. ¿Sigues, Tristan? Claro, claro, por supuesto. Esperaríamos aquí, por supuesto, ver que el contratista nos diga cuál es su frecuencia de intercambio, cómo se ve, en qué etapa va. La imagen que les mostramos ahí solamente algo que utilizamos, un ejemplo de algo que utilizamos para nuestros proyectos aquí en Londres, para uno de nuestros proyectos en Londres, que dice exactamente quién intercambia el modelo. Como pueden ver a la izquierda, tiene las fechas de los trabajos en proceso, el momento en que se envía la información. Lo ideal es ver qué información es esta. Por ejemplo, si esto es una etapa 4, no quieres que cada uno de los equipos de entrega esté emitiendo información una vez al mes. Obviamente tiene que tener una mayor frecuencia para tener una buena comprensión de si tu modelo va a ser eventualmente coordinado a lo que esperas. El siguiente, por favor, Andy. Vamos a hablar de salud y seguridad. Salud y seguridad es parte importante dentro de BIM hacia adelante. Obviamente tenemos un registro de riesgos, como pueden ver a la izquierda, pero algo muy bueno acá y una buena forma de utilizar los modelos de información es básicamente que nos permite resaltar en dónde hay áreas de riesgo. Como pueden ver aquí tenemos unas visiones de modelos 3D. Lo bueno de esto es que te da rápidamente una visión general de en dónde están los riesgos y cuáles son. Y estos puntos rojos que pueden ver, puntitos rojos, son pequeños triángulos. Y los van a poder ver a lo largo de todo el modelo en tus vistas en 2D y en 3D, donde haya información de este tipo. Y es una muy buena forma de ver de manera general dónde están los riesgos. Esta es una razón muy, muy buena por la cual deberíamos estar utilizando BIM en los proyectos. Es mucho más rápido y mucho más fácil de comprender. Y algunas veces, justamente cuando ya comenzamos la construcción, eso es súper importante. Es como una carrera, es como cuando alguien va a correr y mira la pista antes de comenzar a correr, ¿no? Es bueno poder ver esto y comprender qué actividades se van a dar en cada uno de estos de manera virtual antes de comenzar o antes de estar ya en el sitio. Quizás esto lo tienes, por supuesto, vinculado a un cronograma, y eso va a ayudar a la fuerza de trabajo a comprender cuáles son los riesgos potenciales que hay quizás con movimientos de grúas. Sé que las escuelas son colegios, son estructuras pequeñas, quizás eso no suceda, pero sí vamos a tener gran cantidad de movimiento en el lugar. Entonces puede resaltar los riesgos antes de estar ahí, antes de comenzar la construcción. Y esto es algo que los constructores pueden utilizar para hablar con la gente, para que su gente entienda qué puede pasar ese día de la semana. De hecho, Andy, he visto cómo utilizan esto en los lugares de construcción y lo que hacen es lo imprimen grandísimo lo ponen en una pared para que todo el mundo lo vea y sepan bien en dónde están los posibles riesgos. El siguiente, por favor. Vamos a hablar de la movilización y capacitación. Antes de que comience el proyecto,
Se hace un equipo de tareas y es importante que el contratista nos asegure de que ellos comprenden los procedimientos del proyecto y las plataformas que utilizan. Nuevamente, como dije al principio, es sumamente importante que cualquier miembro nuevo, equipo nuevo, sepa cuál va a ser el modelo de ejecución BIM y cuáles son los requisitos de entrega. Para cada uno de los equipos de entrega pueden asegurarnos que sus modelos están al día. Esto puede incluir software, hardware, cómo se establecen las redes. Por ejemplo, tomemos el intercambio de información. Con cuánta frecuencia tienen que proporcionar información para la detección de problemas y cómo el entorno común de datos, cómo funciona ese entorno común de datos, qué software se está utilizando, qué versiones se están utilizando. Es sumamente importante que se tenga una comprensión muy buena de qué se requiere para el proyecto. Creo que esto también nos lleva a la capacitación. Hay que asegurar que haya coherencia en todos nuestros entregables. Hay que, por supuesto, entregar cuál es el plan de capacitaciones al contratista. Quizás pueden ser capacitaciones con respecto al entorno común de datos, el contratista, diferentes protocolos, en donde están los archivos. Toda esa información debe estar concluida dentro del plan de ejecución de BIM. Es importante que todos sepan esto y que ustedes como clientes obtengan lo que pidieron en los requisitos de intercambio de información. Es muy importante. Lo que pudiera pasar es que a veces este plan de ejecución de BIM se escriben solamente para marcar una caja y decir, sí, ya lo hicimos, pero nadie en el equipo ni los ve ni entiende su contenido. Entonces comienzan las malas prácticas o prácticas inconsistentes, incoherentes entre todos los equipos. Por ende, es sumamente importante que el plan de ejecución de BIM es más que un documento. Es una estructura que ayuda a todo el equipo. Todo el equipo debe leerlo, debe comprender lo que está ahí, debe entender qué es su responsabilidad y qué estándares deben estar utilizando. No solamente para mantener los estándares, sino pudiera ser los códigos de clasificación que se utilizan para cada uno de los distintos objetos, por ejemplo. Y como dijo Tristan, cómo utilizar ese entorno común de datos de manera consistente. Tienen que compartir esto con el equipo y tienen que comprenderlo muy bien. Entonces, este programa de capacitación y movilización que debe tener el contratista para los subconsultores, para su personal, para cualquiera que esté trabajando en el proyecto, que está lidiando con información, todos deben comprender esto y por eso que tenemos que tenerlo descrito acá. Sí, y sobre eso, el contratista también firmó para proporcionar al cliente la información que éste solicita. Entonces deberían tener talleres con estos equipos de entrega para hablar acerca del plan de ejecución de BIM, para que todos lo sepan. En realidad, ya con esto terminamos la parte principal de la presentación. Quiero entonces hacer un pequeño resumen. Creo que cubrimos todo rápidamente. Sobre todo hablamos de la importancia de este intercambio de la información. Este documento es la forma como comunicamos a través de un documento. ¿Qué información se requiere? ¿Qué información requieren ustedes como cliente? Esto es para darles la confianza de que la cadena de suministro les va a entregar esto dentro del presupuesto, dentro del tiempo y para asegurarles de que hay un diseño coordinado y para asegurar que se está considerando la salud y seguridad ocupacional en el sitio. Pueden comprender también con esto quién está involucrado porque tienen a los equipos organizacionales ahí, pueden comprender los métodos y procedimientos que van a utilizar y también van a asegurarse de que tienen un formato de la información al final del día que simplemente pueden abrir y leer en un software que la autoridad tiene in-house. Y también van a poder cargar esto a Revisto para hacer tener sus vistas, marcar sus comentarios y enviarlo de regreso a la cadena de suministro. Otra cosa muy importante es tener
el nivel de detalle, el nivel adecuado de información según la etapa, para que no tengas mucho detalle muy temprano en el proyecto o al revés, que no tengas suficiente detalle más en etapas más avanzadas. Entonces, realmente esto es para resaltarle. Yo les recomiendo, vayan, busquen los documentos de EIR, está en español en PortArc, para que comprendan bien cuáles son los requisitos y a medida que se les van enviando la información, pueden realmente chequear si efectivamente ellos han cumplido con lo que están solicitando. Por lo cual les recomiendo nuevamente, vayan, vean los documentos, revísenlos, léanlos bien para asegurarse de que efectivamente están recibiendo las respuestas que han solicitado y si no, solicitarlo. Creo que Utility es parte del equipo técnico en donde revisa también algunos de estos planes de ejecución. Eso también les puede dar una visión quizás de cómo en Perú todavía estamos muy temprano con respecto al uso de BIM, entonces no todos dentro de la cadena de suministro se van a sentir cómodos todavía con estas herramientas y este enfoque, con lo cual posiblemente vayas a ver cosas que no son la mejor práctica, pero es un proceso de aprendizaje, todos gradualmente vamos a ir aprendiendo a utilizar